La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, va a celebrar su cena anual con una conmemoración de los 15 años de trabajo como entidad gremial. Hoy nos acompaña Juan Carlos Olivares, director ejecutivo de APRIMIN. Juan Carlos, nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. ¿Cuál es el balance, el diagnóstico que se hace de estos 15 años de gremio? Bueno, 15 años en los cuales hemos tenido una importante actividad gremial al servicio de esta industria, que es la de los proveedores mineros. Algunos datos para precisar el crecimiento que hemos tenido. APRIMIN se funda con 23 compañías y hoy día somos 113. Un dato no menor importante de resaltar es que de estas 113 compañías, 60 compañías son chilenas, de origen nacional y por lo tanto con tremendas capacidades para poder, entre otras cosas, exportar servicios y productos a otros países. Claro, es relevante lo que sucede entre las nacionales e internacionales, lo hemos conversado de hecho varias veces en el programa, se van interconectando, se van viendo las necesidades que existen aquí en Chile, pero también en otros países cuando hablamos de industria minera. Sin lugar a dudas, y todas estas innovaciones se traspasan al resto de las otras industrias que operan en el país. Por lo tanto, yo diría que es un circuito bastante virtuoso. De hecho, por ejemplo, ayer acabamos de tener un seminario de innovación centrado en los temas de digitalización, que sin lugar a dudas son los temas que van a marcar el futuro y el desarrollo de la minería chilena, dentro de los cuales nuestras empresas son los principales actores, sin lugar a dudas. ¿Por qué va a ser tan importante la digitalización? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Chuqui Subterráneo, ¿no es cierto? Está de alguna manera saliendo del rasgo superficie, pasando, ¿no es cierto?, a otras realidades, y realidades que no contaban con tecnologías apropiadas. Por ejemplo, mover camiones ahí, mover correas transportadoras para poder extraer el mineral, era cosa impensada hace muchos años, pero hoy día ya, por ejemplo, tenemos una serie de, yo diría, máquinas adaptadas, ¿no es cierto?, que pueden perfectamente ingresar al rasgo y poder ejecutar una labor sorprendentemente efectiva y profesional, pero además permite, entre otras cosas, aumentar los grados de seguridad. Saca a las personas, a los trabajadores, ¿no es cierto?, como decimos en la industria minera, a nuestros viejos, ahí de donde puede ocurrir algún lamentable accidente y deja a las máquinas operando en estas instancias. Juan Carlos, son 15 años de trabajo como gremio, también de esta interconexión que se da entre los proveedores y las empresas mineras de extracción, pero también un conocimiento que se ha ido ampliando. ¿Cómo crees tú que se ha ido evolucionando esta relación? También considerando que en la minería hemos vivido de todo, en términos de tiempo. Vacas gordas, vacas flacas, vacas light, decía un ministro de Hacienda. ¿Cómo también eso ha, de alguna manera, reforzado o cambiado esa relación que existe entre las dos partes? Bueno, las relaciones con las compañías mineras siempre han sido y deben seguir siendo muy, muy buenas. Efectivamente, tú dices que hemos tenido ciclos, ¿no es cierto?, muy a la baja y otros ciclos muy a la alta, claro, donde en los ciclos, naturalmente, a la baja es donde se han producido, yo diría, un poquito más de problemas. Tenemos algunas situaciones que nos han afectado a nosotros, entre otras, por ejemplo, algunas compañías mineras que de un día para otro literalmente cambiaron las condiciones de pago, pasándolas, ¿no es cierto?, de 30 días a 60 días, claro, cosa que nos afectó afortunadamente. Ahí se habla de alguna manera de medidas forzadas por el escenario que se está viviendo. Entonces también ahí hay un tema. Yo no puedo de alguna manera mandar toda la punta al cerro porque finalmente voy a seguir trabajando con ellos, viceversa. Así es, efectivamente, pero también es importante señalar de que vienen ajustes tremendos, ¿no es cierto?, en términos de los contratos. Es algo que también nos ha pegado muy duro, pero curiosamente, fíjate que en el tema de los cambios unilaterales de las fechas de pago, nosotros como asociación gremial hicimos nuestra gestión respectiva y fíjate que por lo menos conseguimos que compañías como Codelco, ¿no es cierto?, AMSA, Collahuasi no adoptaran estas medidas que eran dañinas para el sector de proveedores. Claro. Así que tuvimos de dulce a gras en esa situación. Pero también no hay que olvidarse que cuando estamos en situaciones malas, recuerdo nuevamente que obviamente los contratos se ven de alguna manera presionados, estresados, ¿no es cierto?, a la baja normalmente por parte de las compañías mineras, y nosotros esperaríamos que ojalá de alguna manera en estas épocas en que ya todo comienza de alguna manera, comillas, a normalizarse, que se den mejores perspectivas, obviamente estas condiciones pudieran cambiar y ser un poquito más equitativas. ¿En qué aspectos se ven estresados estos contratos?
Uno, por supuesto, el pago. Me imagino que hay otros también que de alguna manera llaman a sentarse en la mesa y negociar formas de alguna manera de sacar un beneficio mutuo para las dos partes, ¿no? Naturalmente, pero normalmente tiene que ver con bajar un poco los valores de los contratos. Ahí apunta fundamentalmente. Es una métrica muy básica, diría yo. Es de disminuir los contratos. En ese contexto, ¿cómo ha estado este año? Este año, por ejemplo, cuando vemos los precios del cobre, del resto de los metales, nuestra principal materia prima de la industria que ha estado, claro, con vaivén, hay que decirlo, por la guerra comercial, pero bastante más favorables que hace 3, 4 años. ¿Ha habido una recuperación? ¿Ha habido también una mirada de aprendizaje con respecto a no sacar cuentas alegres cuando el precio está muy alto? Efectivamente, yo diría que el mercado, sin lugar a dudas, se ha visto este año un poco mejor, pero no mejor de lo que nosotros esperábamos. Eso es importante señalarlo. Han aumentado, sí, algunas órdenes de compra, cosa que no ocurrió el 2016 y el 2017. Muchas que estaban paralizadas, digamos, por proyectos paralizados. Proyectos paralizados. Claro. Pero un tema clave, diría yo, en este tema, Nicolás, es que no tenemos hoy día en el scope proyectos que sean greenfield. Solamente tenemos proyectos de brownfield y por lo tanto lo que hemos visto son ampliaciones, ¿no es cierto? Como decimos, arreglo de la casa por dentro, levantar la alfombra. Para recordar la diferencia entre brownfield y greenfield, no tenemos proyectos de cero. De cero o nuevos proyectos. Nuevos. Y también otra cosa importante, hoy día los grandes proyectos como Escondida, ¿no es cierto?, que en algún minuto fueron Gravitantes, Pelambre, etcétera, en su magnitud, en su dimensión, yo diría en cuanto también a las leyes de los minerales, yo creo que eso ya no se va a dar en el futuro. Por lo tanto, hoy día estamos viendo también que hay que cambiar paradigmas y que hay que hacer una nueva adaptación. Es interesante, por ejemplo, ver lo que se vio en el último PDC en Canadá, que, ¿no es cierto?, en donde las compañías mineras van a buscar opciones, ¿no es cierto?, de inversiones, en este caso mineras, claro, prospecciones, etcétera, en que no se vieron a nivel mundial probablemente grandes prospectos. ¿Cuál ha sido el desafío también con este aspecto de la sustentabilidad de la minería? Por ejemplo, se habla del cobre verde, quizá uno de los conceptos que se ha ido manejando últimamente. Es relevante porque las empresas proveedoras son justamente las que están muchas veces encargadas a entregar la tecnología, los procesos para llegar a este material, a este producto sustentable y sostenible también, que es muy relevante. Sin lugar a duda, pero eso lo hace la compañía minera, obviamente con la ayuda nuestra. Con la ayuda, traspasando de alguna manera la función, digamos. Así es, así es. Hoy día, naturalmente, se está pensando en el cobre verde, ¿no es cierto? Lo está sacando adelante con mucha fuerza Codelco, especialmente. Pero también nosotros hablamos de sustentabilidad, de hecho tenemos un comité muy efectivo y en este minuto precisamente estamos trabajando una guía que apunta a tener, ojalá pronto, en nuestro sector, la guía de los proveedores de la minería sustentable. Y eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con una serie de temáticas que abordan desde temas sustentables en sí, ¿no es cierto?, temas de género, de inclusión, etcétera, etcétera. Y queremos hacer ese aporte a la industria minera desde la mirada de los proveedores. El año pasado, en el tema de productividad, tuvimos un excelente trabajo realizado por nuestro comité también, que nos permitió sacar un libro al mercado para compartirlo con la industria con 35 medidas de productividad, de las cuales no es menor señalar que en su minuto 7 de estas medidas fueron tomadas por la Comisión Nacional de Productividad, llevada en ese minuto a la presidenta Bachelet, y de las cuales quedaron hoy día establecidas 2 medidas a través de la gestión que va a hacer en este caso el Ministerio de Minería actual, pero fundamentalmente centrada en una que es el tema de homologación. Nosotros, Nicolás, de los 15 años llevamos más de 10 quizás trabajando. Ese es un tema súper potente que están trabajando. Ha sido nuestro ícono, nuestro caballito de batalla, llámalo como tú quieras, pero que hoy día ya afortunadamente estamos viendo frutos ya bastante concretos. Por ejemplo, Codelco acaba de implementar en sus operaciones norte y sur un sistema homologado de ingreso a sus operaciones. Antes habían requisitos de este tipo dentro de la misma corporación. Requisitos que iban cambiando de la división y también para cada empresa proveedora, o sea, de las
muchísimas empresas proveedoras que pueden estar dentro de un yacimiento, eran distintas las condiciones y requisitos entre una y otra. Absolutamente, y eso ocurría en todos los grupos mineros en realidad, con sus propias operaciones. Y por lo tanto nosotros nos abocamos fuertemente a tratar de homologar las condiciones de ingreso, los requisitos de ingreso, fundamentalmente también todos los exámenes preocupacionales, ¿no es cierto? Fíjate que un trabajador entraba al proyecto A y a los 2 días estaba en el proyecto B y le estaban pidiendo nuevamente los exámenes ocupacionales. Entonces hoy día esta propuesta apunta a que él pueda aportar estos exámenes por 2 años, por un tiempo determinado, los muestra y está. Y finalmente también poder ponernos de acuerdo, y nos pusimos de acuerdo ya con algunas compañías con las cuales nosotros tenemos acuerdos, que son Codelco, son SQM, es el grupo AMSA, es el grupo Anglo y es Coyahuasi. Nos pusimos de acuerdo en la homologación de los vehículos livianos. Antes habían camionetas verdes, rojas, un tema relevante más altas. que ha ido Ahora, cambiando evidentemente. Son millones de dólares Sí. que la industria perdía. Juan Carlos Olivares, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Las felicitaciones de parte de Reporte Minero por los 15 años de Aprimin y todos los años que vienen que sean un éxito, por supuesto. Muchas gracias. Continuaremos trabajando en nuestra labor gremial al servicio de los proveedores de la minería chilena. Gracias, Muy bien, Nicolás. muy bien. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.